Lo dijo en la primera hora. Vamos a comenzar con el comentario del día de hoy, querida audiencia. Y quiero empezar con citando la postura de la CONAIE. Vamos a empezar hablando sobre la CONAIE porque hay algunos temas, vamos a hablar también de seguridad y del escándalo del último fin de semana, pero quiero comenzar con el tema de la CONAIE. La CONAIE hace 4 días, el 19 de octubre, emite un comunicado que fue viral en su cuenta Twitter. Le pido al equipo, me está pidiendo la ubicación el ingeniero Rabascal, si le pueden enviar, por favor. Dice, la CONAIE y su estructura, consecuentes con nuestro proyecto político de izquierda, ratificamos las demandas prioritarias de los pueblos, nacionalidades de amplios sectores y de organizaciones sociales y del campo. Y emite un comunicado la CONAIE de 2 páginas. Póngame la primera página, Roberto Carlos y Diego, tengan la bondad. Ahí está la primera página. Frente al nuevo gobierno del Ecuador, ojo, este comunicado, quiero insistir, 19 de octubre, 4 días después de la elección de Daniel Noboa. Frente al nuevo gobierno en Ecuador, en total respeto a la voluntad popular expresada en las urnas, la CONAIE y sus estructuras organizativas y consecuentes con nuestro proyecto político de izquierda, ratificamos las demandas prioritarias de los pueblos, nacionalidades, de amplios sectores y de organizaciones sociales del campo popular. Cumplimiento inmediato de las decisiones democráticas de las consultas populares del Yasuní y el Chocuandino. Moratoria y auditoría integral de concesiones mineras. No promover procesos de privatización de sectores estratégicos y servicios públicos. Recuperación, repotenciación y financiamiento del sistema de salud pública. Fortalecimiento del sistema de educación público, comunitario e intercultural. Control de precios de productos esenciales y garantía de acceso a la canasta básica. Garantía de la propiedad comunitaria y titularización de los territorios ancestrales, rechazo a políticas de acumulación de tierras, incentivos de apoyo fiscal al desarrollo agrícola y ganadero, especialmente para la agricultura familiar campesina, limitación del abuso de bancos privados a través de medidas como reducción de tasas de interés y condonación de deudas, depuración de instituciones de seguridad y lucha efectiva contra el narcotráfico y la delincuencia, rechazo a las reformas laborales que precaricen más las condiciones de la clase obrera, fortalecimiento de la seguridad social y defensa del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el IES. Auditoría de la deuda pública, incluyendo deudas con organismos multilaterales y acreedores privados. Recuperación de fondos de la corrupción. Cobro de deudas tributarias a los grandes grupos económicos. Suspensión de tratados de libre comercio. Transparentar las negociaciones y los acuerdos. Estas demandas, añade el comunicado, surgen de las movilizaciones de octubre de 2019, los 10 puntos de lucha de junio del 2022 que hemos llevado junto a los sectores sociales en beneficio de la mayoría de la sociedad ecuatoriana, pero que el Estado y los gobiernos de Moreno y Lasso incumplieron. En consecuencia, exigimos al gobierno de Daniel Noboa el cumplimiento de estas demandas con acciones concretas, instándolo a comprender el carácter plurinacional e intercultural del Ecuador. Llamamos a consolidar la unidad de izquierda y el campo popular a fin de enfrentar cualquier intento de implementar políticas de corte neoliberal en nuestro país ante la radicalización del modelo neoliberal. Nos concentramos en fortalecer nuestra agenda de lucha en territorio, convocando la unidad organizativa y nuestras bases, haciendo un llamado a actuar en coherencia con los procesos organizativos, ideológicos y políticos. También a ser críticos y identificar a los actores y sectores que promueven la división de nuestras organizaciones. Abogamos que prevalezca la defensa de nuestros derechos y la protección de las conquistas alcanzadas. Estaremos atentos a las decisiones que tome el nuevo gobierno frente a cualquier paquetazo neoliberal o medidas económicas antipopulares, así como a nuestra participación activa en las instancias democráticas para proponer y luchar por el bienestar de todos los ecuatorianos. Gracias, caballeros. Comunicado de la CONAIE. A ver. Desde mi punto de vista, lo que plantea la CONAIE, ¿cómo puede plantear cualquier ecuatoriano, cualquiera de los, no sé si somos 17 o 18 millones, cualquiera de los millones de ecuatorianos que habitamos en este país tenemos el mismo derecho? La CONAIE tiene su derecho, por favor, claro que sí. Hay gente de no creer que escribe cualquier tontería, señalando que, porque son indígenas, váyanse a sus comunidades, al más puro estilo de aquella declaración desatinada del abogado Nebot en 2019.
cuando les mandó a los indígenas al páramo. Fue una declaración completamente desatinada. Hay otra gente que frente a la postura de la CONAIE les manda al páramo, les manda al campo, les manda a sus territorios, les manda a sus comunidades, como que fuera otro país. Como que ese campo, esos territorios, esas comunidades no fueran parte del Ecuador. La CONAIE tiene el legítimo derecho de presentar una plataforma de lucha. Pero, revisando obviamente los pedidos, no veo nada distinto a lo que ya se conociera la postura del movimiento indígena. Pero, a mí me parece este comunicado inoportuno frente al hecho de que recién Daniel Noboa sí tiene una semana de haber sido elegido. El comunicado salió 4 días después de que el señor Noboa fue elegido presidente de la República. El señor Noboa no ha hecho una sola declaración. Alguna gente se enoja cuando digo esto, porque parece que no se entiende que en los primeros días los gobernantes, las autoridades electas, tienen que trazar la cancha con sus primeras declaraciones, estableciendo un poquito la línea de acción, cómo van a generar la transición, cuáles van a ser sus primeras ejecutorias, cuál va a ser el derrotero. Eso no ha pasado con el señor Noboa. Yo quiero entender la razón de este comunicado y tal vez mañana nos va a acompañar Leonidas Issa en este espacio para conversar con él y ampliar conceptos. Yo les doy mi opinión. Yo respeto como el que más a Leonidas Issa y al movimiento indígena, por supuesto. Y yo sí considero legítimas las aspiraciones del movimiento indígena y de los pueblos y nacionalidades. Mi punto es, ¿cuál es el sentido de este comunicado cuando todavía no sabemos qué va a hacer el gobierno del presidente electo? No sé si este comunicado fue una derivación de la presencia del economista Alberto Dajic en la reunión del presidente electo con el actual mandatario. Porque está claro que la presencia de Dajic opacó el inicio del proceso de transición. Y sobre la presencia de Dajic, el que ha hablado es Dajic. No ha hablado Noboa. Noboa no ha dicho cuál es el papel o cuál va a ser el papel de Dajic. Es el presidente electo el que tiene que explicar quiénes van a integrar su equipo de gobierno, quién va a liderar su frente económico y cuáles van a ser sus ejecutorias, que yo no las tengo claras, porque en la campaña tampoco se quedó muy claro. Dicho esto, me parece que el comunicado es inoportuno. Y el comunicado no lo dice. Porque aquí también se ha dicho una falacia, que ya los indígenas están amenazando, que no sé qué, en ninguna parte del comunicado. Y les he presentado el comunicado en su integralidad. El comunicado no dice media palabra de una advertencia, una amenaza, ni de frente ni de forma indirecta al gobierno del presidente electo Daniel Noboa. Pero plantea exigencias y tal vez la palabra exigencias ya termina sonando a confrontación. Cuando lo que creo yo, pienso que lo que debió haber hecho la CONAIE, insistiendo en que estas demandas son legítimas y todos sabemos que forman parte de la plataforma de lucha de la CONAIE, me parece a mí que el primer mensaje de la CONAIE debía haber sido un intento de diálogo, de acercamiento con el presidente electo. Eso no ha ocurrido. No hay intento de acercamiento con el presidente electo. Aquí, al menos en este comunicado, no se le pide un diálogo, no se le pide una reunión, no se le pide un acercamiento para debatir y analizar las legítimas, porque yo sí considero legítimas las demandas de la CONAIE. Pero entendamos también el tiempo político o el momento político. Ya el presidente Lasso está de salida. Y el presidente Lasso está claro, a los indígenas los ninguneó, como lo hizo Moreno en su momento. Moreno y Lasso ningunearon al movimiento indígena más allá de que en el gobierno de Lasso se instalaron las mesas de diálogo, pero hay que ver cuánto de lo acordado les cumplieron. Y está claro que durante el diálogo el presidente Lasso no apareció jamás. El que lideró las mesas de diálogo fue Francisco Jiménez. El Francisco Jiménez fue el que se la jugó con los indígenas. No fue el presidente Lasso. Fue Francisco Jiménez. Les puede caer bien o mal el señor Jiménez, pero fue el doctor Jiménez el que se la jugó con los indígenas. Pero los dos gobiernos ningunearon al movimiento indígena. Los dos. Que hay aquí cosas que pueden parecer descabelladas para algunos, por supuesto. A mí leyendo esta plataforma, a mí hay una cosa que me parece descabellada. Una.
y que no la puede resolver ningún gobierno. Cuando se habla de la condonación de deudas de la banca privada, eso eso es imposible. Es imposible, pero se insiste en la condonación de deudas de la banca privada. Eso no es posible. Pero hay que discutirlo. Hay que sentarse y hablar. Eso sí me parece descabellado, por ejemplo. El resto uno revisa, bueno, discutamos, pero sentémonos a hablar. Y creo que la CONAIE debió haber emitido un comunicado mucho más propositivo, de acercamiento, de diálogo. ¿Saben qué? Tenemos esta plataforma de lucha, convocamos al gobierno del presidente electo a sentarnos en la mesa y dialogar, para que se analicen y se debatan nuestras legítimas aspiraciones, las aspiraciones de los pueblos y nacionalidades y del pueblo ecuatoriano en su conjunto. Ese me parece que es el error de este comunicado de la CONAIE. ¿Que son legítimas las demandas? Sí. ¿Que es inoportuno el comunicado? También. También. Porque todavía no sabemos el derrotero ni económico ni político que va a seguir el gobierno del presidente Noboa. Alguna gente dice, pero si ya se sabe que va a ser como Lazo, ¿cómo saben? De verdad, ¿cómo sabemos? Por lo menos esperemos que el hombre hable. Y una vez que hable, veamos qué hace. Y esperemos a ver a quién nombra. Incluso para tener una idea y comentar sobre esa base. Esto como primer elemento que quería compartir y conversar con ustedes sobre lo que a mí me parece. Legítimas las aspiraciones del movimiento indígena representado en la CONAIE y sus filiales, legítimas sus demandas para ser puestas en una mesa de discusión. Inoportuno este comunicado cuando hablamos de un presidente que todavía no se siente en Carondelet, que en una semana no ha dicho media palabra. Por cierto, Noboa se fue a Europa y nadie sabe qué está haciendo en Europa. Nadie. Nadie. Como dije la semana pasada, otra vez, ya no es el candidato Daniel Noboa, es el presidente electo Daniel Noboa. Entonces sería interesante saber qué tipo de actividades está desarrollando en Europa, sobre lo cual su equipo no ha comunicado absolutamente nada. Y cuando regrese, habrá que ver si ya empieza a dar luces sobre quiénes serán o integrarán su equipo de gobierno. Por cierto, ya que hablamos de eso, el día viernes, entre viernes y sábado, se empezaron a viralizar unos supuestos artes, ¿no? Atribuidos al equipo de Daniel Noboa, donde ponen quién va a ser la ministra de Educación, quién va a ser el ministro de Finanzas, quién va a ser la ministra de la Producción, quién va a ir a la Cancillería, quién va a ser ministro del Interior, quién va a ser ministro de Gobierno, bla, 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 y alguna gente comió cuento. No hay nada oficial. Pero esta es una práctica muy usual, cuando eligen un gobernante. Y sobre todo cuando ese gobernante, como es lo que está pasando, no da luces sobre lo que va a hacer. Entonces aparecen los agenciosos que quieren hacerse visibles, ¿no? Entonces le mandan al equipo, sobre todo al equipo digital, vean, vamos posicionando mi nombre. Pues. Pongan mi nombre, hagamos un arte, pongamos ahí algunas personas y pongan mi nombre ahí para medir, una especie de medidor, ¿no? Para que hablen de ese nombre, de esa persona. Ubiquémoslo. O sea, ahí aparecen un par de... En uno de esos memes, de esos artes, que son memes, que se viralizaron el fin de semana, aparecen algunos nombres que creo que no van a ser, no van a ocupar ningún cargo, pero claro, deben estar interesados en ocupar algún tipo de cargo. Eso no es oficial. Y algunos medios, sobre todo digitales, medios, entre comillas, porque no toda cuenta de Twitter es un medio, no toda fanpage de Facebook es un medio, por si acaso. Tengamos claridad sobre eso. No todos, no todos. Me dicen que hasta aparece una consejera del CNE. Uno de los, ese yo no he visto, pero ese es otro que seguramente no me ha llegado. ¿Qué tal? Tengamos paciencia. Pero claro, hay los agenciosos que están interesados en posicionar su nombre. Claro, aquí está, pues. Para el Ministerio de Gobierno. Wow. Qué barbaridad. No coman tanto cuento. Esperemos. Y lo mismo le digo a la CONAIE. Mañana conversaremos con Unidas Islas sobre este tema. Eso como primera aproximación o primer tema para comentar. Acá me dice Yomar, esos nombres que se promocionan jamás llegan a ocupar los supuestos cargos. Tal cual.
tal cual. Hay unos agenciosos que se mueren, pues, se mueren por ser nombrados o se mueren por hacerse visibles. Entonces, una vez que se hacen visibles, ya tratan de ocupar algún cargo. Y muchos terminan siendo ninguneados por el gobierno de turno, por el presidente electo. Suele pasar. Ese como primer tema. El segundo tema. Yo les decía el día viernes y les ofrecí para hoy. Y le agradezco otra vez a mi colega y amigo Jefferson Sanguña que me compartió el video de Coavisa. Hablando de seguridad, ¿no? El gobierno que está de salida, que está apuradito, tratando de entregar ambulancias, nos lo anunció la semana pasada el ministro Ruales, entiendo que han entregado un primer lote de ambulancias, ojalá que las ambulancias puedan operar inmediatamente, puedan funcionar inmediatamente, o sea, si ya las entregaron a los hospitales, que puedan ser utilizadas inmediatamente. ¿Por qué digo esto? Porque resulta que hace unos días entregaron con gran suceso unos vehículos para el uso de la Policía Nacional. Con gran suceso. Pero resulta que esas camionetas entregadas por el señor presidente de la República no pueden ser utilizadas de forma inmediata, porque resulta que no han estado matriculadas. La nota la sacó el colega Hernán Higuera de Coavisa. Revisemos la nota, caballeros, tengan la bondad, póngale ahí. Este martes las autoridades del gobierno entregaron 232 camionetas para la policía para combatir la inseguridad. Pero los vehículos aún no están matriculados ni tampoco tienen pólizas de seguro, por lo que su distribución a las provincias con mayores índices de delincuencia deberá esperar al menos un mes más. Cada camioneta, que le costó al Ministerio del Interior $25,400, no vino equipada para patrullero. Se deben hacer entonces nuevos procesos de adquisición de balizas y sistemas de comunicación. Y el proceso de compra de balizas también ya se encuentran dentro de las fichas técnicas que están realizando la Policía Nacional. $5 millones le costó al Estado este primer lote de camionetas. Una segunda entrega de 352 camionetas brandeadas se harían en noviembre y unas 400 más a finales de diciembre. Cuando estén listos serán distribuidos en Guayas, Manabí, Los Ríos, Esmeraldas y El Oro. Los 1,100 chalecos y los 5,000 cascos serán entregados a los grupos tácticos de la policía la próxima semana. Oigan, son unos campeones. Hablen serio. Son unos campeones. Se mandan un presupuesto, entiendo, de $5 millones. Compran 232 camionetas a $25,400 cada una para la Policía Nacional. Pero resulta que esas camionetas no vinieron equipadas para patrulleros. Yo me declaro ignorante sobre los procesos de compra para este tipo de situaciones. Me declaro ignorante. No sé si habrá cómo comprar camionetas específicas para patrullas. No lo sé. Si es que alguien sabe, le ruego que me pase el dato. Yo soy un ignorante para esas cosas. Simplemente hablo desde el sentido común. Como un ciudadano que hace periodismo y que ejerce su libertad de expresión en estos micrófonos. Pero se mandan una compra. Digamos que hacen la compra. Resulta que no hay cómo comprar o no hubo chance de comprar camionetas equipadas. Entonces hacen la compra de las camionetas y luego hay que comprar las balizas y hay que matricular y hay que ver los seguros. Eso toma un mes más. ¿Por qué no se aguantaron antes de hacer el show de la entrega de las camionetas? ¿Por qué no se aguantaron a tener las camionetas listas? Para que una vez entregadas a las unidades de la policía empiecen inmediatamente a patrullar. Pero no, pues, es que hay que entregarle algo al país. Perdieron 29 meses y le hicieron perder al país 29 meses y recién cuando están a puertas de salir por la puerta de atrás, se quieren hacer los chéveres, los plenos, entregando camionetas y dicen, estamos entregando camionetas para la policía. Estamos entregando. Pero no le dicen al país, entregamos las camionetas, pero no tienen balizas. No están aseguradas. No están matriculadas. Ergo, no pueden salir a patrullar. ¿Qué tal? Y acá hay otra pregunta, absolutamente lógica. Gracias, Arturo. ¿No se supone que cuando compras carro nuevo lo puedes sacar del concesionario mientras no esté matriculado? Se supone, ¿no? Pero que vamos a ver la nota. En la nota no están.
ni listas para patrullar, ni matriculadas, ni aseguradas. Cuando usted va a una concesionaria a comprar un carro nuevo, sobre todo entiendo, creo que esto de la matrícula y del seguro tiene que ver cuando compras a plazo, o sea, no lo compras de contado. Creo que este es un régimen diferente de compra, ¿no? Si uno, un ciudadano común y corriente, va a la concesionaria a comprar un vehículo y se endeuda a 1 año, 2 años, 3 años, hasta 5 años, entiendo que hay cómo comprar un vehículo, cómo endeudarse en la compra de un vehículo nuevo. Obviamente usted no puede vender el vehículo, ¿ya? El vehículo queda prendado, pero le entregan asegurado y le entregan matriculado. No sé si la misma lógica se aplica en este caso para este procedimiento, pero es interesante lo que me dice acá Arturo. ¿Qué tal? O sea, por Dios, entregan las cosas a cuentagotas, pero obviamente hacen el show para decir, estamos entregando, estamos haciendo. Los procesos de compras empezaron a rendir sus frutos. Esto, ¿saben a qué se parece lo que les acabo de mostrar? ¿Saben a qué se parece? A lo que pasó hace unos pocos meses. ¿Cuándo entregaron las municiones? Pues 2 millones de municiones. ¿Se acuerdan? Resulta que entregan no sé cuántos millones de municiones para la Policía Nacional. Pero se han olvidado de comprar pistolas. Al punto que el comandante anterior de la Policía Nacional, el general Salinas, me parece que en una entrevista con Teleamazonas, había señalado que, bueno, como no hay pistolas, vamos a pedir al policía que cumpla su turno de 8 horas y que su arma de dotación la deje para que su relevo del turno utilice la misma arma de dotación porque no tienen. Así tal cual. Acá me envían un mensaje, vea usted. Gracias a la persona que me escribe esto, estimado Adrián. Las compras de camionetas se deben hacer por catálogo, pero se puede pedir autorización de utilizar un CPC restringido que se encuentra en catálogo y con esa autorización puede hacer una compra de un vehículo equipado y matriculado por subasta inversa electrónica. Esto es una mala planificación de parte del Ministerio del Interior. Las compras siempre deben ser planificadas y para eso deberían estar todos los procesos en el Plan Anual de Contratación, el PAC. Aportazo, estimado Adrián. Dios le pague. Tan pilas mis oyentes. El Emi Domínguez hace una pregunta lógica, ¿no? ¿Será que todo esto va a estar en el tan esperado libro del presidente Lazo? Yo me imagino que por eso están acelerando las compras. Entregan las camionetas sin matrícula, sin balizas, sin seguro y no se pueden utilizar por lo menos 1 mes, según el cálculo de mi colega Hernán Higuer. ¿Ya? Acá me dice don Daniel Andrade. Mediante resolución de la ANT, un vehículo sí puede circular sin matrícula, lo que le dan es una carta de movilización. A mí me pasó eso con mi carro, de acuerdo. Buena reflexión. Pregunto si eso va a pasar también con los vehículos de la policía que tienen una naturaleza totalmente distinta a la utilización de un vehículo de una persona común y corriente, de un ciudadano particular. Pero más allá de eso, lo de fondo es que entregan los vehículos y los vehículos no están equipados según esta nota. Acá me dicen, gracias René, quizá estamos especulando, quizá esos vehículos fueron importados directamente por la policía por el tema de la exención de impuestos y ahí al despachar esos vehículos lo pueden movilizar a donde sea, lo que no pueden es circular por sus propios medios hasta matricularse. Pero mi punto es, de acuerdo René, gracias por ese aporte, mi punto es, ¿por qué no se aguantan a que los vehículos tengan las balizas, los vehículos estén matriculados y los vehículos estén asegurados para hacer el show de presentar? Porque presentan los 232 vehículos, las 232 camionetas. Y no se puede utilizar. O sea, quieren mandar un mensaje potente de que están haciendo algo por el tema de seguridad, pero no se puede utilizar. Mi doctor Herrera dice, habrá que revisar todo el proceso de adquisición en compras públicas que decían los pliegos, cómo están equipados los vehículos y sobre todo costos y valores de contratación de equipamiento, seguro y protección de esos vehículos. Buena inquietud de mi doctor Francisco Herrera y Arauz. Y aquí me añaden, esos vehículos no son importados, son de producción nacional, por eso se compra a través de catálogo electrónico. Interesante, vea, interesante. En el fondo lo hicieron mal, pero se apuraron porque querían hacer el show de entregar, pues. Y es probable que esto quieran que se incluya en el libro de 300 páginas que está preparando el señor presidente de la República antes de salir del poder. Acá me añaden también, no existen pliegos para este tipo de proceso porque el CERCOV es el que coloca esos productos en catálogo electrónico.
casi, casi como dice mi pana Nahuel, tengo abuelita pero muerta, tal cual. ¿De qué sirve que te entreguen unos vehículos si todavía no los puedes utilizar? En medio de esta crisis agobiante de seguridad que estamos enfrentando. Y hablando de seguridad, que no pase de agache lo que ocurrió el último fin de semana en La Maná, que no pase de agache. Dio lectura a Belkis una nota de Expreso, yo rápidamente reviso una nota de Teleamazonas. Habitantes del cantón La Maná en la provincia de Cotopaxi ajusticiaron y quemaron vivos a 3 presuntos extorsionadores que operaban en locales comerciales. El hecho habría ocurrido la noche del sábado 21 de octubre. Según información preliminar, los fallecidos ingresaron a un local comercial para cobrar la supuesta extorsión denominada vacuna. Sin embargo, el propietario, al percatarse del hecho, alertó a los vecinos. Medios locales indicaron que la comunidad atrapó a los sospechosos y tras ajusticiarlos los quemaron vivos. Sus cuerpos quedaron sobre la calzada en el sector al que habría llegado la policía sin poder evitar el fatal desenlace. A esto le están llevando a un segmento del país. Y hay gente que justifica este tipo de prácticas, que son terribles, terribles. Pero eso están llevando a un segmento del país por la inacción de las autoridades, por la falta de seguridad, por la falta de acciones efectivas, como ha ocurrido en La Maná. Mi colega José Olmos se refirió a este tema en un hilo de Twitter, de ex, antes Twitter. La quema de 3 vacunadores en La Maná es la reacción de un pueblo cansado de vacunadores y secuestradores. Y el gobierno entrega camionetas que no se pueden utilizar. Hacen el show entregando camionetas que no pueden circular porque no están matriculadas, no están aseguradas y no tienen balizas. Ya. Se sabe de al menos una docena de secuestros. A un comerciante le habían sacado $100,000, a un finquero 50,000 y la lista es larga. Dice José, vacunas, cientos de lamanenses, habitantes de La Maná, entiendo que ese es el gentilicio de los de La Maná, están en lista y en mensajes diarios les piden $20,000 para arriba. Por protección, entre comillas. En un caso, el extorsionador, al no tener respuesta, va rebajando y baja a $2,000. Una asamblea estimó que los vacunadores se llevan 2 millones cada mes. Por sospechas de complicidad, autoridades y ciudadanos de La Maná pidieron hace un par de meses la salida de los policías asignados al cantón. Llegó a darse ese cambio luego del rescate de un médico secuestrado y mejoró en algo la seguridad. En el rescate del médico secuestrado en La Maná actuó la UNACE. Capturaron a 4 y salieron libres enseguida. Solo uno habría sido de la banda, un menor de edad. En esa ocasión la gente quiso también ajusticiarlos, pero llegaron militares a impedirlo. En el caso de los detenidos por el secuestro del médico, la gente de La Maná esperaba el apoyo de los comuneros de Zaraguas y de Pujilí, que cada que hay paros indígenas llegan a tomarse el pueblo y obligan a cerrar los negocios. No aparecieron y hoy, refiriéndose al sábado, lo hicieron solos por la ira. A este país nos están llevando. A este país nos han llevado con la torpeza, con ineficiencia, con ineficacia, con la falta de sentido común, con la ausencia del sentido de oportunidad, el no entender el sentido de urgencia, el pensar que solamente con la bronca política el país come o vive, el no comprender la importantísima necesidad de ejecutar presupuestos, el tener una planificación previa, el leer el país real y no el país que está en la burbuja en la cual se encuentran. A eso están llevando al país. Repudiable desde todo punto de vista. Pero eso es lo que está ocurriendo. ¿Por qué? Porque tenemos zonas del Ecuador abandonadas a la suerte de un gobierno que claramente no ha estado a la altura de las circunstancias y al que le ha quedado largo el ejercicio de gobierno en este país. Que no han sabido leer el sentido de urgencia y que, como he dicho varias veces, es probable que en estos días empiece ya la cuenta regresiva, el último mes, y no saldrá por la puerta de enfrente por ese tipo de situaciones, sino que saldrán por la puerta de atrás. Y cierro el comentario con otro tema que seguramente nos va a dar que hablar en estos días. El escándalo del último fin de semana, en el cual está involucrado el ex vicepresidente de la República, Jorge Glass. Hay denuncias y denuncias de una persona que supuestamente era asistente, asesora, secretaria, no tengo idea, del ex vicepresidente,
que le denuncia por, me parece, acoso. Hay una denuncia en la fiscalía, acoso laboral, acoso sexual, una denuncia en fiscalía. Y del ex vicepresidente contra esta persona, quien acusa de intento de extorsión o intento de chantaje. Eso que lo investigue la fiscalía. Claro, es raro, ¿no? Que para algunas cosas hay personas que expresan su sororidad. Pero depende del personaje, depende del momento político, depende de la orientación política o depende del proyecto político. Depende, ¿no? Para otras, vea, calladitas nomás. Pero que investigue la policía, que investigue la fiscalía, que se hagan las investigaciones sobre ese tema en particular. Pero dentro de esto, violencia psicológica es la denuncia. Gracias, Bel. Ella lo denuncia al ex vicepresidente por violencia psicológica. Hay una denuncia en fiscalía. Y es a partir de esa denuncia en fiscalía que el país llega a conocer que la mencionada señora o señorita ha sido funcionaria del gobierno de la provincia de Pichincha. Esto lo vamos a hablar con mayor profundidad el día de mañana. Pero antes, que no puedo dejar pasar estos minutos para generar un primer comentario sobre esto. Hay un comunicado de Jorge Glass. Póngame el comunicado de Jorge Glass, tenga la bondad, del ex vicepresidente de la República, que está el comunicado allí en la pantalla. Una vez más, iniciado otra campaña de infamias y calumnias en mi contra, por lo que me veo obligado a enfrentar acusaciones infundadas de las que estoy yo siendo víctima, con el único objetivo de mancillar mi honra y reputación. Todo esto producto de una retaliación ante la denuncia por extorsión que presenté el día jueves 18 de octubre, misma que recibió como respuesta una cadena pagada de WhatsApp, que circularon el día siguiente, viernes 19, y de la cual se hicieron eco varios medios digitales, dejando en evidencia el momento exacto de la masiva circulación. Mis abogados seguirán todos los trámites necesarios para abordar este asunto de manera adecuada y justa. Agradezco los cientos de mensajes de solidaridad que he recibido y sigo recibiendo para reiterarme su apoyo en los difíciles momentos, los cuales valoro enormemente, y sirven para reforzar y reiterar mi compromiso de mantener mi integridad y honor intactos. Jorge Glass Espinel es la firma. Gracias. Pero el ingeniero Jorge Glass no dice absolutamente nada de cuál es el papel de la mencionada dama en su entorno. No dice nada. Yo no hablo de la relación personal. A mí, créanme, yo soy absolutamente delicado. Yo no me presto para chismes ni para cuentos. Yo no voy a mencionar eso. Ni tampoco voy a mencionar ni para alimentar el morbo. Hablo yo de la relación profesional de la mencionada persona. ¿Y por qué digo esto? Porque a partir de la denuncia que ella presenta por violencia psicológica contra Glass, se conoce que ha sido funcionaria o había sido funcionaria del gobierno de la provincia de Pichincha. Póngame el comunicado de la prefectura, por favor. Es un comunicado de la prefectura que creo que nos deja con muchas dudas. La prefectura de Pichincha informa a la ciudadanía que la exfuncionaria Soledad Beatriz Padilla Morán laboró en la institución entre el 5 de noviembre del 2019 y el 31 de agosto del 2023. Cabe señalar que la prefectura de Pichincha ha cumplido con todas las recomendaciones de las auditorías al Departamento de Talento Humano efectuadas hasta la fecha. Gracias. Media palabra no se dice en ese comunicado de cuáles eran las funciones de la señora, cuál era su horario de trabajo y por qué ella aduce en una denuncia presentada contra Jorge Glass que había sido asignada para ser su secretaria, su asistente, su abogada, etcétera, que la señora supuestamente viajaba a Guayaquil cuando es funcionaria o cuando era funcionaria del gobierno de la provincia. Eso tiene que ser aclarado y esto lo vamos a ampliar el día de mañana. Eso tiene que ser aclarado. Porque alguna gente que defiende dice, ¿y qué tiene de malo que trabaje en otro lado? Por el amor de Dios, habla en serio. De verdad que hay gente a la que el fanatismo le nubla. En serio. Si usted está contratado en una institución y usted tiene que cumplir un horario en esa institución y usted gana un sueldo por trabajar en esa institución, no puede trabajar en otro lado pues al mismo tiempo. O estoy diciendo locuras. Pero hay gente que justifica. A mí ese comunicado, y lo dije públicamente, ese comunicado de la prefectura no me satisface y estoy seguro que a muchos no nos satisface porque no dice nada, como el comunicado de Jorge Glass. A mí me tiene sin cuidado el lío de faldas, no me interesa el lío de faldas. Sí me interesan los temas de violencia psicológica, de violencia sexual, de acoso laboral, eso sí me interesan. Líos de faldas no me interesan. Que no pienso alimentar el morbo de nadie, ni menos utilizar los micrófonos de la radio o mis plataformas digitales para alimentar a los morbosos que los hay. De uno en otro sentido. Pero si es un tema de violencia psicológica como se ha denunciado, de acoso laboral, de acoso sexual,
de extorsión, como ha dicho Glass. Y la presencia de una persona que aparecía enrolada en una institución pública, pero resulta, y ahí está la duda, ¿a qué hora trabajaba en la institución pública si supuestamente trabajaba igualmente con el ex vicepresidente? Vamos, pongámonos serios en el debate, en serio. Yo creo que los propios partidarios de dicha orientación política deberían exigir respuestas y no tratar de tapar o ubicar debajo de la alfombra. Pidamos respuestas, por favor. Pongámonos serios. Despojémonos un ratito del sesgo. Pongámonos serios y pidamos respuestas. Porque las respuestas que se han dado no satisfacen para nada, por si acaso. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.